La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Sí, muchas gracias por la invitación para esta conferencia, charla, diálogo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y en particular también con el maestro Javier Castellanos, a quien he leído y además ha provocado en algunos trabajos míos reflexiones que hoy nos tienen aquí conversando. Para mí es un honor estar aquí con el maestro Javier Castellanos y bueno, conversar sobre algo que he estado escribiendo últimamente en estos meses, y es un poco sobre mi curiosa observación, no como una respuesta o una solución a los problemas de los que parten mis reflexiones, sino más bien como planteamientos de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hablar aquí? Pues en meses pasados publiqué un ensayo en El Universal, en la sección de confabulario, un ensayo que se titula Identidades Fantasmas. En este ensayo planteo como esta idea principal de la noción de fantasma como una aparición de repente, ¿no? Apariciones que a veces no son bienvenidas, sino más bien alteran una realidad, una noción de lo cotidiano en que muchas personas vivimos, ¿no? Pero también la noción de fantasma apunta hacia esa noción o hacia ese ente invisible, ¿no? Que no se ve eh, entre los que, digamos, podemos visibilizarnos, ¿no? Entonces, entre esa presencia invisible hay una hay una presencia, digamos, de algún modo, pero invisible, ¿no? Sabemos que está ahí, pero no se ve, ¿no? Entonces, entre estos dos polos, entre la aparición repentina y la presencia invisible, hay una noción de lo que comúnmente entendemos como fantasma, ¿no? Pero que entre ambos conceptos, de algún modo, apuntan a una disrupción que no son completamente como normales y por lo tanto no son como aceptables, ¿no? Entre lo cotidiano de nuestra forma de vida. Esta reflexión la he llevado hacia otro nivel, que es justamente con la noción de lo indígena, ¿no? Entonces, para mí, en mis lecturas, me he puesto a pensar como, ¿quiénes somos o quiénes son los indígenas, ¿no? En mi caso de origen tzotzil, tuve que usar por mucho tiempo como identidad, como máscara, le llamo yo a veces, esto de lo indígena, porque era la forma de transitar, la forma de convivir con la gente de las ciudades para que de algún modo se establezca una distancia y una diferencia, ¿no? Saben que no eres un mestizo, entonces, si no lo eres, eres un indígena, ¿no? Si eres de la misma, del mismo territorio, a menos que tuvieras otro tipo de rostro, otro tipo de color, entonces identifican automáticamente. Pero en este caso, y más si decimos que venimos de tal pueblo, entonces con justa razón eres indígena. En mi caso me pasó eso, pero en el transcurso de los años me he dado cuenta que esta forma de identificación apunta hacia estas dos nociones a las que inicié, ¿no? Por un lado, el ser indígena históricamente es una presencia que lucha históricamente para ser visibilizado, ¿no? Porque la cuestión colonial ha hecho que los pueblos indígenas sean desaparecidos, sean invisibilizados y por lo tanto no tienen una, podríamos decir, una presencia física que pudiese ser respetada, que pudiese ser aceptada entre la convivencia común, ¿no? Entonces, eso es por un lado, digamos, a esta noción de fantasma, ¿no? Es decir, lo indígena es algo que no es como tal deseable, ¿no? Como sucedió con la época del indigenismo, ¿no? El indigenismo como tal, como política cultural mexicano, que tiene que también que ver con parte de
educación, ¿no? La llegada, la entrada de las escuelas, apuntó mucho a esto, ¿no? Es decir, los indígenas como analfabetas, los indígenas como ignorantes, como alcohólicos, pues no ayudan a esa construcción de la nación que busca el país, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de cambiarlos, es decir, que no sean ellos, sino que sean o adquieran una imagen deseable, ¿no? Pero, por otro lado, viene la situación de, como una segunda etapa del indigenismo, ¿no? Que precisamente tiene que ver con el positivismo, que es cuando entonces la construcción de la nación buscan más bien recuperar las raíces prehispánicas como una identidad de lo mexicano, ¿no? Entonces, en este sentido, la recuperación de esa identidad se trabaja desde una política cultural mexicana que es, digamos, la recuperación de ciertas costumbres, tradiciones de lo que se supone que fue lo prehispánico, ¿no? Antes de la conquista. Pero a la vez, en esta sintonía de la recuperación, me ha parecido a mí que es más bien una búsqueda de la recuperación de una imagen o de una forma de ver el mundo, pero no al indígena, utilizando este nombre, que está presente, ¿no? Sigue siendo, digamos, un ente que está presente, pero invisible, ¿no? Es como un fantasma nuevamente, que sabemos que está ahí, pero no lo queremos ver, porque de algún modo no tiene el rostro ya prehispánico que nos interesa, ¿no? Esto como un planteamiento inicial mío, una reflexión inicial que es una cuestión muy personal, digamos, que me ha provocado también buscar estas reflexiones y en términos literarios, cómo se ha abordado esta problemática de lo indígena. En ese sentido, me puse a revisar las novelas que se han publicado, digamos, o la narrativa en general en lenguas mexicanas, pero en este ensayo que se publicó después de Identidades Fantasmas, de esta de Confabulario, en Tierra Adentro publiqué un ensayo que se llama El Retorno de los Fantasmas, siguiendo un poco esa idea previa que expliqué hace unos minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago en este otro ensayo? Es ahora cómo ubicar esta noción de las identidades fantasmas en la literatura. Entonces, reviso cuántas novelas más o menos se han publicado y con qué características, ¿no? En este ensayo puedo estar equivocado porque igual no he podido leer todas las obras que se han publicado en lenguas mexicanas. Anoto que Javier Castellanos pues es uno de los primeros novelistas que publica, digamos, en este género, una historia que él construye, ¿no? Una de las novelas que leí primero de Javier Castellanos es Cantares de los Vientos Primerizos, ¿no? Sobre esto me fui hacia otras novelas, desde mi propia tierra chiapaneca, está también Josías López Gómez y también Diego Méndez Guzmán. Diego Méndez Guzmán es el primer novelista, digamos, en Chiapas, casi a la par de Javier Castellanos. Y después en Chiapas, después de Diego Méndez Guzmán, en Celtal, publica Josías López Gómez, también novelas, actualmente está desarrollando pura obra de novela, pero también hay otros autores como Sol Quemó, que ha ganado también ya varios premios, pero que también ha publicado su novela, como por ejemplo el llamado de los Tuncules, que creo que es uno de las novelas más conocidas de ella. Eh, y por último, el último que a mí me parece que publicó una novela y con esa obra ganó un premio, es Francisco León Cuervo, Francisco Antonio León Cuervo, con una novela que se llama El Eterno Retorno, con el que ganó el premio PLIA. Y entonces, en esta revisión, que también aparte está otro novelista de Yucatán, ahorita que recuerde su nombre, se llama Isaac Esaú Carrillo Can, con Danzas de la Noche. Bueno, estas son las novelas que más o menos revisé, digamos. ¿Y qué es lo que encuentro? En la mayoría de las obras, y es donde también retomo una reflexión de Javier Castellanos en unos ensayos que él publicó con Luz María Lepelira, es a qué responde, ¿no? La novelística en lenguas mexicanas, ¿no?
hay una necesidad de construir, de inventar como una propia preocupación del autor, o hay una respuesta o una búsqueda de respuesta hacia esa política cultural mexicana que es la construcción de la nación mexicana, es decir, una búsqueda de construir una identidad, ¿no? Entonces, bajo esta reflexión, Javier Castellanos, en algunos párrafos que publica en la obra de Luz Lepelira, dice, por ejemplo, que la literatura en lenguas mexicanas responde hacia esa política cultural con esa preocupación de visibilizar, mostrar la vida semicolonizada, ¿no? O colonizada en su momento, pero después, como después de las revoluciones que hemos vivido en el país, como de algún modo los pueblos, en vez de liberarse, pues viven bajo un yugo todavía de los ladinos y como de algún modo la vida de los pueblos es configurada a partir de esa visión semicolonizada. Entonces, pareciera ser que la literatura en lenguas mexicanas, como lo construyó la literatura indigenista en su momento, hay una necesidad por mostrar esa, no sé si podríamos decir, ese encuentro de mundos, ¿no? Desequilibrados, porque de algún modo el encuentro apunta hacia una forma de vida de opresión, ¿no? El opresor y el oprimido, ¿no? El ladino como tal, digamos, es el opresor, porque es el que domina ideológicamente desde la colonia, y pues los pueblos indígenas, o los indígenas en este caso, serían los oprimidos, ¿no? Entonces, a partir de esa visión antagónica, es como a veces se busca la narración o lo que podría ser una especie de la literatura indígena, ¿no? Aquella literatura que escribe en su lengua y la traduce, o al revés, pero que intenta mostrar su fuerza, su cosmogonía, pero a la vez también su sufrimiento, ¿no? Entonces me parece a mí que la novela, por ejemplo, de eh, Isaac Esaú, no tendría tanto este planteamiento porque no muestra una oposición, ¿no? Como tal, sino que aborda el mundo de una mujer y dentro de ese mundo desarrolla una historia. Lo mismo pasa en algunos de las obras de Sol Quemó. También aborda un personaje que no necesariamente tiene que estar viviendo bajo el espejo o la contradicción generada por las dos visiones o los dos mundos encontrados. Pero a mí me llamó mucho la atención una novela que ganó el PLIA, que es El Eterno Retorno de Francisco Antonio, que gana el premio y me puse a revisar, digamos, como lo hago siempre, pues leer las obras que son premiadas porque pues hay que conocerlas, ¿no? Pero me llamó la atención que esta novela me parece que eh, genera una problemática de composición, ¿no? ¿Cuál sería esa problemática de composición? Que Francisco León Antonio separa por dos épocas la vida del personaje. Una primera es el confrontamiento de su propia cosmovisión, de sus propios fantasmas, ¿no? Entonces es afectado por esa misma cosmogonía, lo supera, lucha y termina, digamos, triunfando. Pero después, con el contacto de la religión cristiana, al confesarse, al cambiarse de nombre, el personaje se transforma hacia un personaje débil, ya no heroico, y termina siendo dominado, digamos, por esta ideología europea, ¿no? Católica. Entonces, para mí, es extraño porque si bien Francisco Antonio construyó un personaje primeramente heroico, luego termina siendo como un personaje humillado, ¿no? Entonces, esto a mí me provoca una curiosidad por saber qué es lo que hace el autor en esta construcción de su personaje. Pues bueno, al final termino pensando de que esa problemática tiene que ver con dos aspectos principales, que es el punto de vista narrativo y la voz narrativa. ¿A qué nos referimos con punto de vista narrativo? Es que nuestros personajes como tal tienen una noción de la realidad
tienen un bagaje de interpretación de su realidad y entonces con ese bagaje, con esa noción, todo lo que trae como educación, como la forma de ver su vida a través de su relación con la naturaleza, con la gente, con el pueblo, él tiene una forma de ver y de entender el mundo. Ese sería el punto de vista de un personaje que nos puede mostrar la novela, conocer el mundo del personaje. Es como ve el mundo ese personaje, ¿no? Pero como pasa con la novela de Francisco Antonio, lo que observo en ese caso es que cuando el autor utiliza un narrador omnisciente, como pasa en esta obra, el narrador omnisciente sería el que representa una voz narrativa, ¿no? Entonces, cuando la voz narrativa está narrando la historia de un personaje, entonces nos está mostrando el mundo de ese personaje y cómo percibe su mundo, cómo interpreta su mundo. La situación que yo encuentro es que la voz narrativa como tal, que si bien podría ser un omnisciente, en la novela adquiere una presencia fantasmática también sobre el personaje y esa voz narrativa termina juzgando al personaje como indios, ¿no? A los personajes. Eso a mí me genera una curiosidad porque entonces no solamente es el personaje quien se concibe indio, quien concibe indio como a sus colegas, a sus vecinos, sino que, bueno, en primer lugar, eso sería válido, no hay problema, porque es el cómo se identifica el personaje, ¿no? Que si eso no es lo adecuado, que si eso es muy rebuscado, eso no es, digamos, tan complejo, porque es el mundo del personaje. Pero el problema aquí que se plantea es el narrador. ¿En qué sentido o bajo qué licencia el narrador omnisciente trata como indio a su personaje o indígena a sus personajes, si bien él podría y debería tener una posición neutra y que se limitaría en mostrarnos al personaje desde esa cosmovisión y de esa forma de identificarse, ¿no? Entonces, ahí en este ensayo, pues yo planteo que ahí, aquí encontramos un problema de composición, pero ¿será solamente en esta novela? ¿Cómo están construidas las demás novelas? Me pregunto en muchas ocasiones, para poder comenzar a generar una reflexión sobre cómo escribimos nuestras novelas, cómo escribimos nuestros cuentos y tal vez en particular, porque la poesía tiene otros elementos y sin embargo, creo que otro género que se va sumando y que es también lo que yo he encontrado en Javier Castellanos es también el ensayo, ¿no? Cómo nombramos, cómo valoramos nuestros trabajos, ¿no? Entonces, estas reflexiones, pues, para mí son como iniciales, son liminales hacia una construcción de una voz narrativa, digamos, que pudiese apuntar, si bien nos pareciera correcto, a descolonizar la postura política de nuestros narradores, ¿no? Los personajes pueden pelear con su identidad si así lo desea, pero si no lo hace, el narrador tiene muchas facultades para posicionar, para descolocar la mirada construida occidentalmente o desde la política cultural mexicana, digamos, a partir del indigenismo, ¿no? Entonces, mi preocupación y mi cuestionamiento constante es esto. Si la literatura indigenista construye una forma de ver la realidad de los pueblos indígenas para evidenciar las injusticias, para evidenciar las violencias vividas por los terratenientes, por los hacendados, pues bueno, esa es la época que les tocó ver, les tocó trabajar a partir de esta política cultural, ¿no? Como un proyecto. Pero actualmente, ¿qué ha cambiado eso en los escritores en lenguas mexicanas? ¿No? Mi planteamiento y pregunta es, ¿cómo escribimos nosotros? ¿Estamos conscientes, digamos, de estos planteamientos de la literatura indigenista que nos precede como una escritura de nuestras lenguas y de nuestras historias? ¿No? Porque de algún modo, si no tenemos una tradición o si buscamos nuestra tradición en la oralidad, yo creo que la literatura indigenista es de algún modo nuestro precedente, ¿no? Entonces, si para iniciar a escribir tenemos que leerlos a todos ellos, pues entonces, con mayor razón, debemos darnos cuenta
cómo ellos abordaron nuestros mundos, los mundos de los náhuatl, de los mayas, de los tzotziles, de los celtales, de los mazatecos, bueno, de las distintas culturas que sabemos existen, de las distintas lenguas que sabemos pueden servir para identificarnos. Pues esto sería como tal mis planteamientos en estos dos ensayos con las nociones de la identidad fantasma, ¿no? Bueno, no sé si el maestro Javier Castellanos quiere aportar o quiere reflexionar al respecto, ¿no? No buscaría que él estuviese de acuerdo conmigo, sino más bien poder generar una discusión al respecto, porque pues a mí me ha servido en algún momento sus propias reflexiones y también su propia literatura, que, insisto, yo comencé leyendo su novela para también poder construir mi propia literatura. Bueno, pues Miguel, acabo de leer un libro tuyo, una novela, es inédita, y bueno, y me voy a referir un poco a ella para este planteamiento que estás haciendo. Y yo creo que la literatura en general siempre ha descrito la manera en que se nos ha situado a nosotros los indígenas, ¿no? Empezando con los, bueno, lo más cercano, los que tú dices, los escritores indigenistas, Rojas González, etcétera, etcétera, Rubín, ¿no? Entonces, siempre nos ponen al indígena tonto, torpe, alcohólico, melancólico, nacido para perder, ¿no? Y bueno, y no solamente fue la literatura, la filosofía, digamos, el 70% de hablantes de alguna lengua indígena y el 30% hablaban solo español. O sea, una diferencia terrible a lo que es hoy, ¿no? Y en ese tiempo, que éramos una gran mayoría, pues no sé, o así, o nos veían porque éramos tanto, fue cuando nos catalogaron de ingenuos, alcohólicos, etcétera, ¿no? Pero de repente cambian las cosas. Hoy ya no digo al revés, hoy es totalmente dramática la situación. De los 125 millones de mexicanos que nos cuentan, ya apenas somos el 5 o 6% de hablantes de una lengua indígena y el resto pues ya hablan solo español o algunos inglés, ruso, chino, etcétera, ¿no? Entonces, y en este momento la literatura filosófica, la literatura, los indigenistas, nos cambiaron de ser. Ahora ya no somos melancólicos, ya no somos borrachos, ahora somos el ejemplo a ver en el mundo. De repente cambió nuestra situación, ahora somos los indígenas lo mejor, ¿no? Se conocen, tienen una gran sabiduría, hacen servicios gratuitos, es un modelo a seguir, etcétera. Cambió radicalmente la cosa, ¿no? Pero obviamente en la base en los pueblos indígenas, la situación no ha cambiado, no se sigue la discriminación, la marginación, etcétera. Pero en la literatura que están haciendo los indígenas, me da gusto porque fui jurado del premio Nezahualcóyotl, entonces llegaron trabajos de narrativa. Yo te digo que conocí tu trabajo. Entonces, el novelista de ahí, el novelista, el narrador de ahí, nos está presentando tal como somos hoy en día los indígenas, crueles, con todos sus vicios, toda su forma de ser. O sea, creo que por fin el novelista, el narrador indígena, y esto va a servir para mucho porque al menos de estos libros que leí no han sido editados, ¿no? Va a tardar, ya sabemos cómo es este asunto de las publicaciones, ¿no? Va a tardar en que salgan, pero yo creo que eso va a mostrar realmente lo que es el indígena y va a echar para atrás un poco esa visión romántica que actualmente se tiene de lo indígena, ¿no?
visión romántica un poco perversa, porque oculta la realidad en que viven los pueblos ahí en en la sierra, ¿no? En la costa, en la montaña. Y en ese sentido, pues, creo que la literatura va avanzando, ¿no? Ahora, lo que yo decía en el ensayo que mencionaste, que publicó la maestra Lepe, pues eh, es que también esta literatura que nosotros estamos haciendo, de alguna manera le resuelve la conciencia a los que son responsables de la política indígena, porque con nuestro trabajo ocultan la gran carencia que hay en los pueblos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no es nada que, por ejemplo, mis trabajos eh, casi no son leídos en zapoteco, porque, porque en mi región la gente no sabe leer ni escribir en zapoteco, ¿no? Entonces, sí, bueno, de por sí el problema de la alfabetización es terrible, ¿no? Si hay alfabetizados, pero es lo que llaman un analfabetismo funcional, ¿no? Entonces, estamos en ese ambiente están nuestros trabajos, ¿no? Entonces, ¿para quién estamos escribiendo? Pues por ahorita, para nosotros, ¿no? Porque nosotros como creadores, pues, hay alientos para escribir, hay apoyo, pero sabemos que no hay quien nos lea en nuestro idioma, pero nosotros le jugamos a la esperanza, ¿no? Y en ese sentido es que yo decía en ese trabajo que publicó la maestra Lepe que somos flor y a la vez espina para nuestros pueblos, ¿no? Porque por un lado ocultamos, pudiera ser que nuestro trabajo esté ayudando a ocultar un gran problema que existe en los pueblos, que la educación que nos llega aún hoy en día es de pésima calidad, ¿no? Y eso no se ha atendido. En mi estado, que es un estado en donde los maestros son de una sección independiente, se dicen ellos, ¿no? Luchadores, admiradores de la Cuarta, admiradores del Che Guevara, admiradores del comandante Marcos, pero este asunto de la cultura propia, este asunto de la lengua, lo han dejado muy olvidado, pero si uno protesta, ellos te pueden sacar infinidad de títulos escritos en lengua que hemos hecho, ¿no? Y dicen, mira, pues, ¿cómo vas a decir eso si aquí están los libros? Entonces, en ese sentido es que digo yo que nuestro trabajo de alguna manera oculta un gran problema, pero no podemos hacer otra cosa nosotros. Yo al menos sí lo veo, no podemos simplemente, eso no me frustra a mí, al contrario, pienso en la esperanza, ¿no? Escribo para la esperanza y pues así veo yo este asunto de la escritura, del escribir y de la novela. ¿Qué les parece, maestros? Excelente, maestro. Muchísimas gracias por su aporte, por su reflexión también. Y yo creo que sí, o sea, mi planteamiento sobre la noción de identidades fantasmas, que apunta justamente a revisar todas estas construcciones de identidades hacia una búsqueda de esta identidad nacional planteada desde la colonia hasta el indigenismo en México, ¿no? Que sabemos lo que ha provocado en nosotros y que hasta hoy en día lo seguimos viviendo justamente en la educación bilingüe, entre comillas, le llamemos, porque como tal sigue siendo una propuesta de castellanización y de invisibilización de algún modo de nuestras propias lenguas, ¿no? Entonces, por ello mismo, mi planteamiento también al final de estos ensayos es que cómo deshacernos de estas nociones de fantasmas, es decir, el indígena como
el imaginario o la imagen a recuperar, ¿no? Esto que decía usted hace rato, ¿no? El que tiene sus raíces, sus ancestros, su filosofía, su cosmogonía como base de nuestra raíz mexicana, pero por otro lado, el que no sabe hablar el español, el que tiene atrasado el país, el que es el borracho, bueno, sigue permaneciendo estos imaginarios, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con estos imaginarios? Yo apuesto también a que la literatura puede no construir una nueva realidad como tal, sino mostrar las realidades que vivimos en cada pueblo, ¿no? Porque de algún modo el indigenismo o la literatura indigenista mostró desde una perspectiva ideológica esta opresión que teníamos contra los ladinos o terratenientes. Rosario Castellanos decía que los indígenas para ella no les parecía ni misteriosos ni poéticos, ¿no? Pero eran pobres, eran tontos por una cuestión de relación perniciosa con los ladinos. Es decir, si no fuera por eso, bueno, estos serían como cualquier humano, ¿no? Pero tienen la desafortunada experiencia de vivir con ellos, ¿no? Entonces, y no de manera armónica, digamos. Eso en la época estuvo, digamos, fue importante como trabajo que ellos hicieron. Pero yo creo que en la actualidad los escritores tenemos ya la posibilidad de no responder a las políticas culturales como tal, ¿no? Sino de hacer nuestros propios planteamientos, mostrarnos la preocupación que tenemos dentro y fuera de nuestros pueblos, ¿no? La forma en que vivimos, ¿no? Anterior a esa novela que usted dice, maestro, también publiqué otra novela que se llama La ira de los murciélagos y abordo en esa temática, digamos, cómo también el narcotráfico permea profundamente en las comunidades, en los parajes indígenas, ¿no? Y otro tipo de problemáticas sociales que ha transformado la forma en que el indígena se ve a sí mismo y se visibiliza hacia un futuro, ¿no? Entonces, cómo estos imaginarios trastocan las realidades me parece a mí, el trabajo que tenemos los actuales o los escritores que todavía estamos planteando nuestros textos, pues de algún modo para romper con esas romantizaciones, para romper con esos imaginarios construidos por el proyecto modernizador, por los antropólogos que de algún modo hicieron su trabajo, pero era respondiendo a una ideología, a un proyecto. Ahora, lo que usted dice hace rato y lo que yo también pienso, ¿no? ¿A qué respondemos nosotros actualmente con nuestra literatura, ¿no? ¿Respondemos a algo o qué es lo que estamos planteando hoy en día? Yo creo y espero también que los nuevos ganadores de estos premios, los nuevos escritores que están surgiendo, pues sean cada vez más conscientes y conocedores de la literatura que nos precede, porque no solamente es una literatura, es una ideología que está reproduciendo y que si no lo leemos conscientemente, podemos caer en el error de pensar que esa debe ser la literatura que debemos escribir, ¿no? Sino todo al contrario, ¿no? Saber qué obras han planteado una forma de lectura de nuestra realidad y también nosotros cómo podemos debatir esas obras a través de nuestros textos. Pues bueno, eso ha sido mi planteamiento, mi reflexión. Le agradezco muchísimo, maestro, que también haya aportado a esta reflexión y seguramente como podemos conocer más, a mí me falta conocer su nuevo libro de ensayos, me gustaría leerlo en algún momento todavía y comenzar a reflexionar más al respecto. Y bueno, pues yo creo que acompañarnos y nutrir estas ideas que me parecen a mí que tratan de romper con todas estas ideologías que en vez de ayudar, pues no abonan a la forma en que vivimos, a mostrar, digamos, las problemáticas que tenemos como seres humanos, ¿no? Como personas que nos pasa de todo, como todas las personas, ¿no? Es decir, no solamente vivimos pensando como pasa o se dice en algunos congresos, ¿no? La búsqueda del buen vivir, ¿no? Constante, como que si esa fuera nuestra única preocupación, ¿no? No, pues también vivimos nuestras propias realidades de frustraciones, de deseos, de anhelos, y bueno, pues de ganas de a veces de complicarnos la vida siempre, ¿no? Te agradezco muchísimo, maestro. Pues no hay de qué, ¿no? Yo creo que no hay que preocuparnos. Lo bueno es que nosotros escribimos ficciones, ¿no? Y yo creo que
en ese sentido, pues, como no tomamos, haya influido esa literatura en donde nos ponían como flojos, borrachos, irresponsables, etcétera. Yo no sé qué tanto haya influido en el diseño, en la manera de ver este país, ¿no? Es un arte, ¿no? La gente lo leyó, nuestros pueblos, ya sabes, no los leyeron, obviamente, ¿no? Nosotros lo leímos porque, pues, tuvimos la suerte de no quedarnos en el pueblo, ¿no? Y entonces, también yo creo que lo mismo va a pasar con esto. Hay que preocuparnos pues de escribir bien, bueno, porque también aquí el gran problema, ¿no? Es que nosotros estamos escribiendo mucho para quien habla español, ¿no? Porque tú sabes, no tenemos traductores, no tenemos correctores, no tenemos quien nos lea, nuestro trabajo lo supervisan en español, es dramática nuestra situación. Entonces, y luego, y te digo esto porque vi en la liga que nos mandó el maestro Silva, sobre tu ensayo, en donde como que dices que se ha escrito poca novela, y yo creo que no, fíjate, se ha escrito mucha novela, bueno, bueno, claro que si lo comparas con lo que se ha escrito novelas que se han escrito en el mundo o en México, pues sí, no son muy poquitas. Pero te digo, somos el 5% de la población. Yo creo que las novelas que han escrito los indígenas, es suficiente. Se ha logrado bastante, ¿no? Y, y eso es bueno, eso es alentador. Y, y ojalá, pues, te digo que hoy que revisamos esos trabajos, de veras hay mucha buena literatura y, y lo mejor de todo es que la gente ya no está con el sueño romántico, pues ya está mostrando su realidad, está recreando su historia, como me gusta mucho, me gustó mucho y me da alientos, ¿no? Para que sigamos escribiendo. Y ya sabemos lo que implica escribir, ¿no? Estamos meramente bilingües, ¿no? No solamente somos bilingües en el idioma, es una dualidad en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque sabemos bien, bueno, yo no sé si en tu caso así sea, pero en mi región la gente casi no lee, y menos en su idioma, ¿no? En mi región ya la gente casi todos son bilingües, ¿no? Hay niños de 4, 5 años que ya son bilingües, ¿no? Y bueno, esto es muy bonito, ¿no? Si fuera una cuestión de que así se va a quedar, pero tú sabes que si no se refuerza el idioma materno, en este caso el idioma indígena, pues ese bilingüismo solamente es eh, eh, algo que precede a la extinción de una de esas lenguas, desgraciadamente. Y ahí es donde podemos eh, influir, podemos incidir porque hay literatura, ¿no? Y qué bueno que se esté haciendo, pues así están las cosas, maestro. Sí, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Muchos compañeros míos también por acá hemos reflexionado en algún momento de que si bien ahorita no tenemos muchos lectores en nuestras lenguas, pues también es precisamente la razón por la que debemos de escribir, porque la lectura, la literatura, busca, digamos, los materiales existentes, pero si no los hay, entonces no hay no hay cómo ni dónde leer, ¿no? Ni mucho menos puedan tener los niños materiales de lectura en su lengua, ¿no? Entonces siguen siendo solamente los materiales del propio sistema de educación que elabora, todo en español, todo en otras lenguas. Y bueno, yo creo que nuestra labor sigue en pie y pues escribir lo más que se pueda, fomentar, apoyar a los nuevos jóvenes que están aprendiendo, que están incursionando la literatura en nuestra lengua y bueno, pues en las lenguas que también dominemos, desde luego,
pero con la importancia que se merece, ¿no? Pues yo le agradezco mucho su intervención, maestro. De verdad fue un gusto dialogar con usted. Espero que en algún otro momento, ya que podamos viajar, pues podamos intercambiar algún par de reflexiones más y qué mejor si sean libros. Muchísimas gracias, Claro, maestro. gracias a ti. Hasta luego. Gobierno de México.